Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir. Nos da mucho gusto que puedan acompañarnos, que juntos podamos ir a través de la palabra de Dios. Seguimos con nuestro estudio de la primera carta a los Corintios. Estamos en el capítulo 14. Vamos a iniciar del verso 27 al final de este capítulo. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o más, o lo más tres, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen dos o tres, y los demás juzguen. Y si alguno le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que aprendáis y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no le es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso han salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que os escribo, que lo que escribo os escribo con mandamientos del Señor, mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y en orden. Aquí llegamos al fin del capítulo 15. Y bueno, aquí quedamos a partir del 27. Vamos a orar para poner este tiempo en manos de nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias porque a través de ella podemos conocerte mejor, podemos conocer lo que quieres que hagamos y lo que quieres que dejemos de hacer. Así que rogamos que nos dirijas a través de este tiempo y en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, en el anterior pasaje había dicho que todo se hiciese para edificación. Y ahora va a poner orden. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno, y uno interprete. Entonces lo que está diciendo el apóstol Pablo, si hay aquí gente que habla en lenguas, uno por uno y que alguien interprete. Asimismo, dice el verso 28, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Es decir, tiene muchas ganas de hablar en lengua, pero como las lenguas son para edificación, no son para su vanagloria, ni para que lo vean, ni para que lo alaben a usted, entonces usted tiene que callarse, hablar para sí mismo y para Dios y nada más. ¿Ok? Esto es simple, sencillo, esto es la palabra de Dios. Luego, ahora sí, verso 29. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y esto un poquito también haciendo alusión a las lenguas, de que imagínese toda la noche escuchando a los que hablan en lenguas, toda la noche o toda la mañana escuchando a los que hablan profecía. Entonces dice dos o tres, no más. Y los demás juzguen, entiendan lo que se está diciendo. Verso 30. Si alguno le fuere revelado a otro que estuviese sentado, calle el primero. Entonces le da prioridad a la revelación nueva. Porque podéis profetizar todos uno por uno,
para que todos aprendan y todos sean exhortados, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Y es verdadero porque cuando todos hablan en lenguas, cuando todos profetizan, cuando todo es un desorden, realmente lo que hay es confusión. La misma palabra que tenemos en el Antiguo Testamento como Babel. Babel precisamente quiere decir confusión, pero Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones. Y a veces uno puede decir, bueno, en mi iglesia hablan las mujeres, en mi iglesia comentan las mujeres. Bueno, hay que entender algo que tiene que ver con lo cultural, pero y sin embargo, tenemos que seguir sujetos a la palabra de Dios. Es decir, la mujer puede compartir, puede comentar, puede pedir motivo de oración, pero no puede pararse en un púlpito y enseñar. Eso es. Y de alguna forma también evitar lo que son los chismes, lo que son las adulaciones, lo que son chismes en modo de petición de oración. Más bien lo que tienen que hacer es estar allí y estar ellas con Dios, aprendiendo, escuchando, aprendiéndose a someter a la bendita palabra de nuestro Dios. Bien, seguimos. Porque Dios así lo estableció y dice, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. La idea es que puedan retroalimentarse en casa y que puedan tener un tema para hablar, un tema bíblico, un tema espiritual, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Esto es sumamente importante en el sentido de los tiempos en una iglesia, los momentos que se permite hablar, compartir, se pregunta si alguien entendió algo o si alguien quiere compartir algo, no hay ningún problema, pero no se puede levantar y hablar como si tuviera autoridad sobre los que están allí, sino que tiene que someterse a la iglesia. Entonces, verso 36, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? Y esto habla respecto a los receptores de la carta, a los líderes de la iglesia. Entonces, como diciendo, yo también he recibido la palabra de Dios. Verso 37, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor. Y lo que está diciendo de alguna manera el apóstol Pablo es que él tiene la autoridad para poner estas normas dentro de la iglesia porque él es un apóstol de Jesucristo. Y recuerde que los apóstoles ya no son, sino que fueron, y nosotros simple y sencillamente seguimos la doctrina de los apóstoles, que es esta que está plasmada en la santa y bendita palabra de Dios. No hay más revelación, no hay más apóstoles, por lo tanto, de alguna manera, el apóstol Pablo está hablando con toda la autoridad que el Señor nuestro Dios le ha concedido. Entonces, está diciéndole a las personas, a los receptores de la carta, juzguen lo que estoy diciendo y reconozcan que os escribo mandamientos del Señor, que no son propios, que no son lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que a mí me parece, sino es lo que Dios quiere, y lo que Dios quiere es que alabemos y glorifiquemos su santo y bendito nombre. Mas el que ignora, ignore. Es decir,
El que quiere pasar por alto los mandamientos, pues hágalo. Tan así que tenemos muchas iglesias que no respetan este pasaje, que las mujeres, hay mujeres hasta pastoras, que es antibíblico. Hay iglesias donde oran todos al mismo tiempo, aunque no hablen en lenguas, oran todos al mismo tiempo. Y dice, ore uno por uno para que se entienda lo que está diciendo, porque lo que están orando es para edificación de la iglesia, porque Dios es un Dios de orden. Entonces ahí tenemos las pautas que el apóstol Pablo quiere que se sigan dentro de la iglesia, pero da la opción que si alguno quiere ignorar, si alguno no quiere oír, pues que se atenga a Dios mismo. Así que una recomendación. Hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Y entonces aquí podemos entender que había una división, porque yo soy más porque profetizo, no, yo soy más porque hablo en lenguas, y estaban ahí viendo quién era más, porque tenía un don más espectacular, más vistoso que otro. Entonces dice, sí, procurad profetizar y no impidas el hablar en lenguas. Pero, y aquí viene el pero, ahora sí que donde tenemos que pensar, reflexionar, porque dice, hágase todo decentemente y en orden. Y entonces el apóstol Pablo va a hablar de decencia y va a hablar de orden. Entonces no son a los gritos, es educadamente, es simple y sencillamente como nuestro Señor Jesucristo quisiera que su iglesia se comportara, una iglesia digna que santifica el nombre del Señor en su vida y también en la iglesia. Entonces es muy importante, por tanto, el que tengamos una comunión buena con Dios, para que los domingos, cuando vayamos congregacionalmente a adorar a Dios, simple y sencillamente nos unamos a la congregación y a la oración de muchos y al canto de muchos. Somos parte de, y nadie es más importante que, porque el Señor no hace acepción de personas. Y tenemos que, de alguna forma, entender esto. Cuando vamos a la iglesia, es una adoración congregacional, pero yo ya adoré durante la semana, yo ya oré durante la semana, yo ya de alguna manera busqué en la palabra de Dios su voluntad, yo ya estoy en comunión con Dios, pero me uno con aquellos que invocan y honran el nombre de nuestro bendito Señor. Entonces, por eso se tiene que hacer en orden, se tiene que hacer decentemente y en orden. Y esta es la pauta para todas las iglesias, decentemente y en orden, no donde no se entienda, no donde haya confusión, no donde haya desorden, ¿verdad? No donde se practique el pecado, sino más bien donde se quiera vivir en santidad para agradar a aquel que nos creó y agradar y adorar a aquel que murió por nosotros. Así que esto es sumamente importante. Entendamos, no son prohibiciones, sino son de alguna manera recomendaciones, pero de alguna manera es la palabra de Dios y tenemos que ponerla en obra, tenemos que ejecutarla y simple y sencillamente obedecer y no ponerle pero a el mandamiento de Dios. Obedezca, y si la Biblia dice la mujer cae en la congregación, es lo que dice la Biblia. ¿Qué le puedo decir? Muy bien, pues hemos llegado al final de este estudio. Vamos a orar para terminar. Señor y Padre nuestro, gracias porque pues nos amas y nos has dado dones y talentos. Ayúdanos a usarlos para glorificarte, para honrarte, para alabarte, para hacer tu voluntad. Te pido, Señor, que tú sigas obrando en nuestras vidas, que nos cuides, que nos protejas, que nos ayudes. Y en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, pues aquí llegamos al final de nuestro estudio. Recuerde que el domingo estaremos ya en el capítulo 11 de Mateo y el posterior estaremos en Daniel capítulo 10. Así que si no se ha suscrito, suscríbase y sin más, que Dios les bendiga y hasta la próxima. Gracias.